Ya sabéis que la Fórmula 1 no descansa, toca viajar a Arabia Saudí, a este circuito de Jeddah, y como siempre vamos a hacer una buena previa a lo que puede dejarnos este Gran Premio. Vamos a analizar tanto detalles técnicos de este circuito como deportivos, por supuesto, y hacer algunas previsiones de quién podría ir bien con la poca información que tenemos de momento. Entonces, esto que veis en pantalla, ya sabéis, es el trazado del circuito y hay 3 zonas de DRS igual que teníamos en Bahrein. Lo que pasa que estas zonas de DRS no son quizá tan buenas como las que teníamos en Bahrein, ahora explicamos por qué, pero lo que sí tienen es que están las 3 de forma consecutiva. En Bahrein teníamos 2 seguidas, es decir, una zona de DRS, curva, zona de DRS y luego la otra estaba aparte, y en este caso, como veis, tenemos una zona de DRS aquí, otra zona aquí y otra zona por aquí. Por lo tanto, esto sí que puede invitar a hacer más adelantamientos en las diferentes zonas, tanto como devolverlos. Es decir, si tú adelantas aquí, te lo pueden devolver aquí y luego tú volver a devolverlo aquí. O incluso aquí te acercas, aquí adelantas y aquí te devuelven el adelantamiento, ¿vale? Para evitar algunas cosas un poquito extrañas que se vieron otros años, como por ejemplo dejar que te adelanten aquí para tener tú el DRS, lo que han hecho es poner la zona de detección aquí después de la última curva, que es la 27. Así que ojo con el tema de DRS. Pase lo que pase, si adelantas aquí, a no ser que te adelanten en esta curva, por supuesto que no suele ser muy conveniente si quieres mantener la posición, aquí el otro piloto es el que va a tener DRS, no tú. Que eso es algo un poquito extraño que pasaba en otros años y además que también pasaba en Bahrein. Si tú adelantabas en la frenada de la curva número 1, habías pasado la zona de detección por detrás, entonces en la siguiente zona podías abrir el DRS. Eso no va a pasar aquí porque ya digo, tenemos la zona de detección un poquito después. Primera zona de detección está aquí, para después de unas curvas entre comillas tenemos siguiente zona de DRS, termina y ahí justo tenemos zona de detección, o sea que aquí sí que podría pasar algo parecido a lo de Bahrein. Lo que pasa es que en este punto la frenada no es tan fuerte ni mucho menos como la de la curva 1 de Bahrein y luego aquí pues ya lo que os he comentado. Y respecto a los sectores, a ver, realmente todos son de velocidad punta, es decir, no es que digamos pues si vas con mucha velocidad punta lo vas a pasar mal en este sector y vas a ir muy bien en este, porque fijaos, primer sector que parece que es de menos velocidad punta, todo este inicio se va a una velocidad brutal porque ya vienes todo este tramo acelerando a fondo. Es decir, en el momento en el que empiezas este sector ya se está notando mucho la velocidad punta y el drag. Luego sí que tenemos zonas un poquito más reviradas, mucha curva de velocidad rápida, pero bueno, sí que se sigue notando bastante ese drag. Quizás si tienes más carga aerodinámica, mejor paso por curva, puedes ir un poquito mejor en este primer sector, pero vas a penalizar si tienes drag igualmente. Luego en el segundo, pues otra vez, una curva que es más abierta de lo que parece porque encima está peraltada, serie de curvas de velocidad alta, y esto todo se hace completamente a fondo. Es decir, ahora vemos lo de las curvas con los datos como siempre, pero 18, 19, 20, 21 son 4 curvas seguidas que es como si no fuesen curvas. De hecho, fijaos que aquí se puede abrir el DRS. O sea, para que os imaginéis lo abiertas que son, ¿no? Si no tenéis la imagen todavía del circuito. Y luego, pues bueno, en el tercero todo esto es a fondo. Todo esto evidentemente es a fondo, así que va a ser importante en el tercero velocidad punta aquí, por supuesto, y también tracción, es decir, salida de curva lenta, sobre todo para ese final, ¿no? O final del tercer sector o principio de recta, que al final pues es un poco lo mismo. Así que, bueno, este es el trazado, vamos a analizarlo curva a curva. Tenemos la primera sección de curvas, por supuesto no son imágenes satélites, sino que están sacadas del simulador, de Assetto Corsa concretamente, porque claro, al ser circuito urbano se nos complica un poco si queremos las imágenes satélite. Entonces, primera curva, tenemos que frenar, por supuesto, bastante fuerte, pero luego no tenemos una curva muy cerrada, sino que lo que tenemos es una curva que teóricamente podría ser de velocidad media, pero que luego encaramos con la curva número 2. Importante, ahora lo vemos también un poco más adelante, la distancia hasta la primera curva es muy pequeña para lo largo que es el circuito encima. Entonces, la clave en la salida no es tanto si ganas alguna posición o no en esos primeros metros, sino cómo te posicionas en la curva 1, porque fíjate que si vas por fuera en la 1 y eres capaz de mantener posición, luego quizá mantenerte por dentro te da una ventaja en la 2 para luego abrirte, porque fijaos que si tú vas por dentro en la 2 y ganas posición, realmente estás acorralando al piloto que va por fuera, porque luego justo hay una curva hacia la izquierda que se hace a fondo sin problemas, pero que te acorrala si vas por esta parte y tienes un piloto que viene por aquí. Así que, bueno, el que está acorralado normalmente es el que peor parado sale, porque al ser el que más tienes que perder, pues suele ser el que tiene que terminar levantando. Luego tenemos una serie de curvas que, en mi opinión, es quizá la más interesante, porque tenemos una serie de enlazadas constantemente a un lado de otro. Curva de velocidad media, pero bastante alta realmente, que es la 4. Es clave no irte demasiado largo,
para no comerte la 5, es decir, atacarla un poquito tarde para estar un poco más abierto de cara a la 5 y redondearla muchísimo, muchísimo para luego también poder atacar tarde la curva número 6 y estar, bueno, no del todo pegado a la izquierda porque no te compensa, sino un poquito más bien a la derecha porque ahora viene la 7, pero bueno, es una zona de curvas un poquito interesante. Recuerda salvando muchísimo las distancias al circuito de Silverstone por tener curvas rápidas de un lado y otro, pero bueno, por lo menos sí que es una zona un poquito más interesante. Aquí tener mucha carga aerodinámica te ayuda mucho, también vamos a hablar de reglajes por supuesto, pero es importante no tener un coche que te subvire a alta velocidad. Los coches que tengan un poquito más de carga aerodinámica, sobre todo en el tren delantero, pues aquí lo van a notar mucho porque fijaos que todo esto es a muchísima velocidad, al coche exigiéndolo mucho a un lado, a otro, y eso tiene que ser el tren delantero el que te lo dé a nivel aerodinámico. Como digo, venimos de una curva izquierda que es la número 6 y luego otra a la izquierda que es la 7, hay que estar bien posicionado para trazar la 8, que se puede hacer a fondo después de la 7 sin problema, y luego tenemos otra vez hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, es como una especie de juego izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, ¿vale? Entonces tienes que estar siempre atentos, sobre todo para los que lo probéis en el simulador, tenéis que estar muy atentos a ver si en la salida de una curva os abrís mucho o no. Por ejemplo, si tú te abres mucho en la salida de la 7, atacándola muy pronto hipotéticamente, te comes la 8 y pierdes tiempo porque a lo mejor te vas largo aquí. Pero claro, como hagas eso, es decir, para hacer bien la 7 tienes que entrar un poquito tarde y estás más abierto para la 8 y tal. Si haces eso de entrar más abierto para la 8, ¿qué te va a pasar? Que te quedas a mitad de pista y ahora la curva es hacia la derecha, entonces ya no estás bien posicionado. Lo que tendrías que hacer para la 8 en todo caso es atacarla pronto para irte largo y ya estar abierto de cara al 9 que es hacia el mismo lado. Y luego, muy importante, este piano de aquí. Aunque parece que está muy lejos, que no le vamos a hacer caso, muy, muy importante. A curva 11, pues como si no existiese que es hacia la derecha, la 12 como si no existiese que es hacia la izquierda, pero ¿por qué hay que fijarse en este piano? Porque cuando entramos aquí no estamos viendo el piano de la 12, pero hay que tenerlo siempre en mente porque esto hay que hacerlo tal que así y luego en la salida estar bien apoyados. Si vamos demasiado fuerte, hemos fallado con la trazada, lo que sea, lo vamos a notar precisamente en este punto, en este piano de aquí, que eso también es relativamente típico para los del simulador, que os vais largo aquí y pensáis que es que tenéis que frenar para la 10 o alguna historia del estilo. Probablemente no haga falta, te digo, a lo mejor hay algún caso concreto en el que sí, pero lo ideal es entrar aquí tarde para poder trazar esto de esta manera y estar justo en este piano de la 11. Si haciéndola a fondo os quedáis a mitad de pista y no os veis forzado a pisar este piano, es que habéis entrado demasiado flojo, ¿vale? Había que entrar un poquito más fuerte y hacer esta serie de curvas más rápido. Y, sinceramente, para mí esa es la zona más interesante del circuito. Luego tenemos la curva 13, que también invita bastante a algunos adelantamientos porque es una curva muy muy peraltada, aunque aquí no se aprecie del todo. Entonces, al ser tan peraltada se puede hacer más rápido. Al final el peso del coche te empuja hacia adentro de la curva. Si tú tomas una curva muy rápido, lo que te pasa es que te vas hacia afuera por la fuerza centrífuga. Pero si el peso del coche por estar en la curva peraltada te empuja hacia adentro, se compensa de alguna manera y la puedes trazar más rápido, ¿no? Así, clase express de curvas peraltadas. Entonces, es interesante no atacarla tampoco demasiado pronto, para aprovechar bien ese peralte y luego ser muy muy paciente a la hora de dar gas, porque fijaos que aquí tenemos una especie de vértice, entonces si en este punto empiezas a dar gas, te vienes aquí. Entonces hay que ser más paciente todavía, trazar este vértice y una vez que hayamos superado ese vértice y seguimos con buena dirección, empezar a acelerar, buscando además que luego tenemos la 14 hacia la derecha. Realmente la 14 es como si no existiese. O sea, si tuviésemos una curva 13 que sigue por aquí, sería igual, porque de hecho la 14 lo que nos da es un poco de vía libre, ¿vale? Entonces, bueno, curva 14 como si no existiese, 15, 16, 17, bueno, la 16 sí que puede ser un poquito más cerrada, porque bueno, vienes por aquí, la 15 ya veis. O sea, la 15 podemos decir que te complica quizá un poquito la 16, para la que sí que hay que levantar un poco, trazarla hacia la derecha, pero vamos, la 15, otra como si no existiese, la 17 sí que te fuerza un poquito hacia la izquierda, es decir, aunque se pueda hacer a fondo, fuerza un poquito los pilotos, es importante mantener una buena trazada, al final no es como la 15 que es prácticamente recta, que la vemos ahí. Y luego que tenemos curvas 18, 19, pues os podéis imaginar, o sea, si estas eran curvas rápidas, imaginaos esto. ¿Vale? Esto es de la zona de la 4, 5, 6, 7, todas estas curvas. Bueno, de hecho lo tenéis aquí. Esta es la 9, esta es la 8, esta es la 7. Eso eran muy rápidas. Vamos, que esto es como si fuese una recta. De hecho, por aquí son zonas que se abre DRS, en fin, no tiene ninguna complicación. Igual que la 20 y la 21. Lo importante, eso sí, para los que estéis en el simulador, no os peguéis mucho a un lado para luego pues forzar mucho la trazada. Es decir, si tú estás aquí pegado, luego a lo mejor tienes que forzar mucho hacia la izquierda y hacia la derecha. En estas curvas, que son prácticamente rectas, la clave es girar lo menos posible.
consejo, pegaos a un lado y gira poquito el volante y tarde hacia el otro. Si la curva es hacia la izquierda en este caso, como puede ser la curva número 20, pues os pegáis aquí a la derecha y con muy poquito giro, un poquito tarde, os pegáis a la izquierda para luego con poquito giro y un poquito tarde hacer hacia la derecha, ¿vale? Si se fuerzan menos los neumáticos, se pierde menos velocidad y todas estas cosas que nos interesan mucho. Luego tendríamos curva 22, que para esta sí que hay que frenar. Ya veis que además, bueno, tenemos toda la historia de los puentes y estas cosas y sí que hay que frenar bastante, la curva es de velocidad media y es importante atacarla tarde para luego estar subidos en el piano de la 23. Si se ataca pronto, como siempre, ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos largo, nos comemos este piano, hay que corregir, se pierde tiempo. Ante la duda, más bien frenar de más para atacar más tarde esta 22 y en el peor de los casos vas a poder acelerar antes para la 23. Entonces, sí, algo de tiempo vas a perder, pero no mucho, realmente. Luego tenemos 24 que se hace completamente a fondo a la derecha, 25... larguísima, con DRS incluso, o sea que no hay ninguna complicación. Y luego tenemos la 26, que se puede hacer a fondo sin ningún problema. Tanto es así que ni siquiera se hace normalmente abriéndote la entrada, cerrándote en el vértice y luego abriéndote otra vez. Porque si haces eso, vas a tener que frenar en giro. Entonces, una técnica interesante es redondear mucho para estar abiertos antes y poder hacer así la frenada mucho más recto para luego tomar la curva 27. Esto pues es punto de adelantamiento clarísimo con DRS. Sabéis que además ahora el punto de detección de DRS siguiente está aquí para la siguiente recta, que es esa, que es la de la meta. Y la curva 27 es una curva interesante. Si queremos adelantar, lo que haremos es alargar la entrada para buscar un vértice más tarde y así salimos con más velocidad. Si queremos proteger posición y demás, pues protegemos el medio, o sea, el interior, quiero decir, perdón, y tendríamos que forzar mucho la trazada. Saldremos con menor velocidad, pero es verdad que por lo menos habremos protegido la posición. Problema, que aquí va a tener otra zona de DRS. Si te has cubierto aquí a cambio de salir más lento y encima va a volver a tener DRS, se te va a complicar bastante proteger ese adelantamiento. En cualquier caso, creo que es muy interesante esta zona de DRS seguida de la siguiente precisamente por tener el punto de detección de DRS por ahí. Así que bueno, esto es el circuito de Jeddah con cada una de sus curvas. Incluso podemos hacer un resumen muy muy rápido viendo los datos de telemetría, que sabéis que están sacados del simulador, no hay que tomarlo al pie de la letra, cómo va a ser cada marcha en cada punto, sino para hacernos una idea. Y fijaos en el circuito, o sea, esto es una curva de velocidad relativamente baja, bueno, o baja, media tirando a baja. Aquí tenemos un par que serían la curva 1 y 2. Y el resto, fijaos la velocidad a la que estamos todo el rato, una velocidad altísima. Por supuesto, si optimizásemos los reglajes quitando carga aerodinámica, la velocidad sería mucho más alta. Pero la idea es, para comparar todos los circuitos, lo que hacemos es poner el mismo reglaje en todos los circuitos y así podemos comparar, digamos, un coche estándar. Si cambiamos los reglajes, pues evidentemente en uno vas a tener mucha más velocidad que en otro, ya no solo por las rectas, sino por los propios reglajes, ¿vale? Dicho eso, esa pequeña aclaración que me gusta hacer siempre. Curva rápida, curva media, curva rápida, en fin, hay muchísima curva rápida. Fijaos que el volante rara vez va totalmente recto. Fijaos que aquí está el 0, pues aquí va totalmente recto, aquí va totalmente recto o casi, aquí también, que fijaos con así pues estamos en esta zona pues en unos 4 o 5 grados hacia algún lado. Recto puro tampoco se va mucho tiempo, pero es que el acelerador, fijaos, está prácticamente todo el rato a fondo. Aquí se levanta, aquí se levanta, aquí se levanta. Entonces, esto es clave. Es un circuito en el que se pierde mucha velocidad al principio, luego es importante tener bastante carga aerodinámica porque fijaos que se está moviendo el volante constantemente a un lado y otro. Aquí veis como muchas correcciones, veis que hay como, o sea, no sube natural y baja, sino que sube ahí con pequeñas montañitas, como un poquito de ruido. Bueno, eso es por correcciones, ya sabéis que el pilotaje pues no es el mejor del mundo con los datos que os traigo, pero para hacernos una idea sí que nos sirve. Entonces, para trazar bien toda esta serie de curvas, pues se necesita un coche que nos responda bien, sobre todo pues con esa carga aerodinámica quizá en el tren delantero, pero bueno, luego al final hablamos del tema de los reglajes. Con todo esto, ¿qué pasa con los datos que caracterizan a este circuito? Pues fijaos que es uno de los circuitos más largos, es solamente más corto que el de Las Vegas, que es un circuito muy parecido en cuanto a estilo de meterlo en una ciudad así un poquito forzado para la nueva Fórmula 1, que lo quieren llamar, pero por detrás de nuestro amado Spa-Francorchamps, que siempre va a ser, o al menos eso espero, el circuito más largo de la temporada. Este circuito son 7 kilómetros, este son casi 6,2, que es una diferencia relativamente importante, porque bueno, pensad que la media de los circuitos está pues más o menos 5,4, por ahí, kilómetros. Este son casi 6,2, o sea que es un circuito bastante largo. Se dan solamente 50 vueltas y aquí es un punto interesante
estrategias. En Bahrein tuvimos una especie de interés en el undercut para adelantar a corto plazo, ganar la posición a corto plazo, pero realmente no funcionaba muy bien porque era fácil adelantar después. Es decir, no te sirve de nada ganarle la posición en estas 2 vueltas porque has entrado 2 vueltas antes a cambiar neumáticos si en la vuelta siguiente te va a adelantar. Entonces, lo quizá interesante en el circuito de Bahrein era el overcut. Aquí se puede dar algo parecido, sabiendo que además si un piloto ha entrado intentando jugártela con el undercut, si tú aguantas tu parada 3-4 vueltas más, eso te va a dar una ventaja brutal al final de la carrera o al final de esa tanda, porque tu neumático, sí, solamente son 4 vueltas menos, pero es que son 4 vueltas menos en un circuito en el que se cargan sobre todo los neumáticos por estrés lateral de las curvas rápidas y en 6,2 kilómetros, que no es lo mismo que estar desgastando pues en 5 kilómetros o en menos, por supuesto. Entonces, por supuesto, la longitud es una mera estimación, hay otros valores que afectan muchísimo más a la degradación y al tema estratégico, si te interesa más undercut, overcut o ninguna de las dos, pero eso es un dato interesante. ¿Y por qué también es importante el overcut aquí? Porque vas a poder adelantar. Es decir, si tú intentas un overcut, lo que haces es parar más tarde y a cambio vas a perder posición, pero poder recuperarla adelantando en pista, gracias a unos neumáticos en mejor estado al final de la tanda. Si tú llevas unos neumáticos de 12 vueltas y tu rival los lleva de 16, pues tus neumáticos están en mejor estado. Y como es un circuito en el que se puede adelantar relativamente bien en pista por la zona de DRS, que encima están consecutivas, pues el overcut puede ser también aquí interesante, pero depende mucho de cómo se den las carreras y de los datos que puedan sacar de los neumáticos, por supuesto. En cuanto a la distancia, como os decía, entre la meta y el primer punto de frenada, es bastante pequeña y sorprende, ¿no? Porque es un circuito larguísimo, mucha recta, pues resulta que desde la meta hasta el primer punto de frenada la distancia es muy pequeña. ¿Qué significa? Que es más importante dónde te posicionas que cómo haces los primeros metros. Sería interesante zona limpia, zona sucia, como también se vio en Bahrein, que los pilotos que estaban en posiciones impares salieron mucho mejor porque era la zona más limpia, no tenemos pues tanta suciedad del desierto, arena y estas cosas, pero claro, si estar en esa zona sucia hace casi que pierdas solamente una posición porque, bueno, al final es zona sucia, tienes peor tracción, pero luego te puedes posicionar mejor para las siguientes curvas, eso te interesa mucho porque como hemos visto antes, curva cerrada hacia la izquierda y luego todavía más cerrada hacia la derecha, que era la curva 2. Así que muy importante cómo se posicionan los pilotos en esa primera curva y a ver si tenemos una salida tan limpia como en Bahrein, dejando aparte ese toquecito, ¿no?, que hubo entre Hülkenberg y Stroll. En cuanto al número de curvas, la gran mentira, por así decirlo, son 27. Veis que son 7 curvas más que el siguiente circuito, que estamos ahí pues con Bakú, con otros circuitos que tenemos unas 20 curvas. ¿Esto es real? Bueno, relativamente, ahora lo vemos. Pensad que tenemos un ratio de curva por kilómetro altísimo. Solo Mónaco tiene más curvas por cada kilómetro de circuito. Estamos por encima de México, por encima de Singapur, por encima de Imola. Pero claro, porque esos circuitos, la mayoría de curvas que tienen son reales. Las curvas que tenemos aquí, pues bueno, se pueden hacer a fondo como si no existiesen, realmente con el giro volante que apenas hay que girar, los neumáticos no sufren prácticamente nada y eso se ve reflejado en el tipo de curva, que como siempre os los desgloso. Se supone que de esas 27 curvas, 16 son hacia la izquierda y 11 hacia la derecha. O sea, al lado derecho del coche tendría que terminar destrozado completamente, especialmente los neumáticos delanteros. Pero si quitamos esas curvas que son como si no existiesen, que tiene el numerito porque no es totalmente recto, curvas de baja velocidad hay muy poquitas, en total hay 3, de velocidad media tenemos 2 hacia cada lado y de alta velocidad sí que tenemos más. Entonces realmente, aunque parezca que tiene muchas más curvas, por ejemplo que Spa, si lo comparamos, realmente no tiene muchas más curvas que Spa y además sigue siendo más corto como hemos visto antes. Por lo tanto, esto de que hemos creado un super circuito, un circuito extremadamente extremo, valga la redundancia, bueno, sí, en el número que ponemos de forma oficial son 27 curvas, pero la realidad es que tenemos muchas curvas de mucha velocidad, tenemos muchos tramos de mucha velocidad, es verdad, pero curvas reales tenemos muchas, pero no tantísimas como se supone que tenemos. Y de hecho, si nos fijamos en el número de frenadas, tenemos poquísimas. O sea, 5 frenadas, tengo que aclararlo también, son obligatorias. Luego hay algunos puntos que en función del tráfico, de la suciedad, del estado de la pista, de las condiciones que nos podamos encontrar, pueden aparecer más. Incluso a lo mejor tenemos otros 3 pequeños toquecitos de freno. Por lo tanto, de 5 podríamos pasar a lo mejor pues a 7, a 8 toques de freno. Pero estamos lejos de circuitos como Bahrein en cuanto a lo que se le exige a los frenos. Frenadas fuertes tenemos 2,
Que bueno, alguna más podríamos meter forzadamente, digamos, porque en Bahrein, por ejemplo, teníamos dos que eran extremadamente fuertes y otras dos que eran realmente también ahí en el límite para considerarlas fuertes. Podríamos considerar incluso 4, y de hecho el porcentaje de freno en Bahrein rondaba el 17% y aquí tenemos un 11%, es decir, muchísimo, muchísimo más bajo que en Bahrein. Por lo tanto, algo positivo para equipos como, por ejemplo, Ferrari, que tuvieron problemas ahí y que también vamos a hacer hincapié en eso cuando hablemos de los reglajes. Por supuesto, esto va a hacer que la temperatura de los frenos no sea extrema, ni la mínima, ni la media, ni la máxima. Es decir, no vamos a tener ni picos muy altos, picos bajos, sí, que eso también puede ser un problema porque los frenos necesitan cierta temperatura para poder trabajar y el rango de temperatura de frenos en el que nos movemos siempre va a estar bastante bajo en general. Y el otro pedal, el del acelerador, pues evidentemente sí que se va a utilizar un montón. De hecho, es uno de los circuitos en los que más tiempo vamos acelerando a fondo. Estamos incluso en niveles de Australia, del Red Bull Ring, que es el de Austria, y también vamos mucho más porcentaje de vuelta en octava marcha que en Bahrein, en torno al doble más o menos. Sabéis que estos son estimaciones que dependen mucho del reglaje y demás, pero lo que sí está claro es que el drag, esa resistencia aerodinámica al avance, nos va a afectar muchísimo más que en Bahrein. Se supone que el Bahrein es un circuito de carga media y este era de carga media-baja, pero la diferencia para los que tienen mucho drag va a ser brutal. Y por contra, para quienes vayan muy bien en recta porque tengan muy poco drag, pues aquí van a sacar mucha ventaja. Es decir, si tú tienes problemas en paso por curva, en degradación, aquí algún problema vas a tener, por supuesto, en algunas zonas, pero en general te puede salir bien la jugada. Por ejemplo, equipos como Williams, que tienen mucha velocidad de punta, aquí van a poder destacar porque se van mucho tiempo a muchísima velocidad. No es lo mismo ir un 20% del circuito en ese rango máximo de velocidad que un 10%. Evidentemente vas muchos más metros en porcentaje acelerando a fondo y a muchísima velocidad, que son dos conceptos diferentes. No es lo mismo para la aerodinámica ir acelerando a fondo a 100 por hora porque está saliendo de una curva que ir a 300 o 350, ¿vale? Y dicho eso, aunque ya lo hemos ido más o menos introduciendo, vamos a hablar del tema de los reglajes. Os he traído aquí como una especie de maqueta, por así decirlo, de diferentes vistas de los coches para explicarnos un poquito mejor en cuanto a los reglajes. Empezamos por la carga aerodinámica. Ya sabéis que la carga aerodinámica se genera especialmente por el alerón trasero, alerón delantero y el suelo que trabaja junto con el difusor, que lo tenemos aquí, que bueno, pues aquí lo veis muchísimo mejor. Por lo tanto, como estos coches de Fórmula 1 han quitado protagonismo a los alerones para dárselo al suelo, que trabaja con el difusor, la mayoría de carga aerodinámica la estamos generando bastante atrás. ¿Cómo podemos conseguir trazar bien curvas como las que hemos visto antes, que eran pues toda esta serie de enlazadas, ¿no? Lo tenemos por aquí, la 7, la 8, la 9, que son de muchísima velocidad, pues generando inequívocamente mucha carga aerodinámica con este alerón delantero. Y en este circuito, por eso quiero ver yo al Mercedes, a ver si traen ese nuevo alerón delantero, en el que ya sabéis que en el Mercedes pues es como que lo tiene cortado por aquí, ese último álave, y aquí deja mucho más hueco, que te puede servir para llevar más aire pues a las entradas del suelo, para refrigerar el motor, para llevar más flujo de aire por los pontones, toda esta zona por aquí. Pero claro, teóricamente, o lo que podemos esperar a priori, es que estés generando menos carga con el tren delantero. Si generas menos carga aquí, pensad que más carga vamos a estar generando en porcentaje en la parte central trasera del coche. Y eso para un circuito como este, pues te va a dar ventaja porque es carga aerodinámica al fin y al cabo, pero no tanta como si la estuvieses generando en este punto que evidentemente te carga los neumáticos delanteros. Así que va a ser muy interesante, especialmente a ver qué hace Mercedes con ese nuevo alerón, que nos puede dar una pista de si sirve para siempre, si sirve un poquito menos o sí, es un concepto que, bueno, que a veces se puede poner, otras veces no, en función de lo que exija cada circuito. Pero es un circuito en ese sentido que se buscará un reglaje relativamente parecido a Silverstone. Luego, en cuanto a los frenos, ya sabéis que tenemos unas tomas de refrigeración por aquí, que están, bueno, son las de las ruedas delanteras, que son las más exigentes. Siempre se calientan más las ruedas delanteras que las traseras cuando frenamos. Cuando frenamos se transfiere peso hacia adelante, se carga más el coche de delante. Estos frenos siempre trabajan más que los traseros, ¿vale? Pues es un circuito en el que ya no hay que refrigerarlos tanto. En Bahrein era un machaque constante y de forma muy potente. En este circuito no. De los que menos sufren los frenos, de los que menos porcentaje de vuelta estamos frenando, por lo tanto, todo el aire que no dediques a meterlo por aquí, lo puedes dedicar a llevarlo a la refrigeración del motor, a generar flujos por aquí, para aumentar la eficiencia del difusor, a llevarlo hacia el suelo del coche para conseguir más carga aerodinámica por aquí, a generar carga directamente con este alerón delantero.
para generar carga, para reducir el drag, lo que tú quieras, porque simplemente llevando aire contra estos frenos ya te genera mucho drag, mucha resistencia al avance, así que eso también es un dato muy muy interesante. Y luego, fundamentalísimo trabajo de las suspensiones. Es un circuito en el que se va a muchísima velocidad. Ya sabéis que la carga aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Por lo tanto, cuando tú duplicas la velocidad, estás cuadruplicando la carga aerodinámica que generas. Por lo tanto, aunque tú en este circuito pongas muy poquita carga aerodinámica, vas mucho tiempo a más de 300 por hora. Y un Fórmula 1, con este suelo tan magnífico que tienen y su difusor, a 300 por hora generan una cantidad de carga aerodinámica brutal. ¿Qué significa eso? Que el coche va a tender a comprimirse mucho. Por lo tanto, las suspensiones, tanto las de detrás, por supuesto, como las de delante, van a tener que trabajar mucho. Y no te interesa precisamente poner una altura brutal del coche. Algo que puedes hacer, pero si juegas muy bien con los reglajes de tus suspensiones. Es decir, tú puedes levantar el coche sabiendo que eso a lo mejor te da un poquito más de control. Por ejemplo, primera curva, 1 y 2, que son curvas muy lentas. Os la pongo aquí rápidamente. Si tú tienes un tren delantero que está un poquito más levantado, puedes hacer que haya un poquito más de balanceo en ese tren delantero y te permite tomar estas curvas. A cambio que tienes un coche más alto y dirás, pues menudo desastre, porque cuanto más alto es el coche, más drag genero. Como norma general es así, pero claro, según tú vas aumentando la velocidad, vas generando más carga aerodinámica. ¿Qué hace la carga aerodinámica? Aplastar el coche hacia abajo. Se van comprimiendo las suspensiones. Por lo tanto, si haces un trabajo muy bueno de suspensiones, en curva lenta el coche va a ser relativamente alto y tienes más rango para trabajar, para balancear, para pillar los pianos, lo que sea. Por cierto, contexto, los Fórmula 1 siempre tienen poquísimo rango las suspensiones, ¿vale? No os imaginéis que vamos a poner aquí 50 centímetros de rango de las suspensiones. Pero en términos de Fórmula 1 puedes poner un poquito más alto los coches porque luego en recta, por la velocidad a la que se va y por la forma que tienen de generar carga aerodinámica, los coches se van a comprimir. Entonces, si tú haces con los muelles, los amortiguadores, todo esto, que no sea tan complicado para el aire comprimir el coche, puedes hacer que en recta vaya muy muy bajo. Es decir, generando menos drag. Y luego en curva, que se levante, incluso eso te ayude a generar drag, que es positivo si estás frenando, porque te ayuda a frenar el coche y tienes un poquito más de movimiento con las curvas lentas y demás. Por supuesto, esto depende de 400.000 cosas, unos conceptos funcionarán en unos equipos, en otros no. Tienes que jugar siempre acorde con las suspensiones, con el resto de reglajes, por supuesto, pero también en función de cómo estás generando la carga, si más delante, si más detrás, si tienes unas suspensiones push o pull, en fin, muchísimos parámetros, pero bueno, para que nos acerquemos un poquito, ¿no?, al apasionante mundo de los reglajes que da muchísimo de sí. Entonces, mi previsión es que equipos como Ferrari pueden destacar un poquito más. Si su principal punto fuerte es la velocidad punta y su principal problema son los frenos, pues mira, aquí los frenos apenas aparecen, ¿no?, pues exagerándolo un poco, y la carga aerodinámica pasa a un segundo plano. Es más importante la velocidad punta. Entonces, a lo mejor se puede despegar un poquito de los McLaren, Mercedes, Aston Martin y pegarse un poquito más a los Red Bull, que bueno, ojalá alguien pueda batir a los Red Bull o al menos competirles, ¿no?, en alguna carrera este año. Quizá equipos como Williams se puedan meter un poquito más en la batalla, quizá los de Racing Bull también se puedan colar un poquito en la parte alta, porque además parece ser que esta unidad de potencia, que al final pues es la unidad de potencia Honda, va bastante bien, igual que la unidad de potencia Ferrari. Entonces, eso te va a dar un extra no solo por la velocidad punta, sino también porque es un circuito muy complicado para las unidades de potencia. Pensad que hay pocas frenadas, que es donde se recupera más energía, y luego hay muchos tramos de mucha velocidad, que es donde más energía se utiliza. Entonces, en Bahrein se recupera mucha energía y se utiliza relativamente poca energía eléctrica, me refiero, o media la que se utiliza y mucha la que se recupera, y aquí tenemos muy poca la que se recupera y mucha la que se utiliza. Evidentemente no puedes utilizar más de la que tienes, me refiero a en qué momentos te gustaría recuperar y en qué momentos te gustaría utilizarla. Entonces, para las unidades de potencia va a ser un reto, y pues equipos como Alpine con esa unidad de potencia que parece que está un escalón por detrás quizás sufran más todavía. Veremos si tienen el punto fuerte en la velocidad punta por no tener mucho drag y pueden sacar un poquito más de partido, pero en general no creo que pinte bien este gran premio para la gente de Alpine, porque si encima la unidad de potencia Ferrari funciona mejor, pues un Haas te puede adelantar, el Stake Sauber te puede adelantar también, entonces veremos qué tal también esa zona media. Así que espero que os haya resultado interesante este análisis al circuito de Jeddah, en la Arabia Saudí, y ya sabéis que si queréis saber más de telemetría, que lo hemos visto aquí, de reglajes, que lo hemos visto aquí, de aspectos deportivos, que lo hemos visto aquí, de pilotaje deportivo, que también lo hemos visto, todo eso lo tenéis en Level Up Academy muy bien estructuradito, cada curso con sus 10 clases, no solo para que aprendáis, sino para que luego el día de mañana podáis consultar, oye, ¿cómo se trazaban este tipo de curvas? Pues te vas al curso de pilotaje deportivo, la clase no sé cuánto, que explicamos las trazadas.
pues ahí te vas y todo. Oye, ¿cómo era lo de los reglajes de las suspensiones? Te vas al curso de Setups, a la clase 8, que es la de las suspensiones, y ahí lo tienes. Así que os invito a que os apuntéis. Ya sabéis que podéis estar el tiempo que queráis. No hay ninguna permanencia, ni matrícula, ni nada por el estilo. Son 15 euros al mes y os incluyen los cursos, las masterclasses, la descarga, el soporte para las dudas, los certificados, absolutamente todo. Los setups para Sim Racing, que si queréis algún setup para el F123, para Assetto Corsa, para lo que sea, también me lo podéis pedir si no lo tenéis. Y en menos de una semana siempre lo tenéis. A veces intento pues tenerlo para el día siguiente, lo que pasa que en función de cómo tenga la semana me lleva más tiempo o menos. Así que ya sabéis, todos los reglajes están disponibles y si no está el que vosotros necesitáis, me lo pedís y lo sacamos en cuanto podamos. Así que nada, como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de este gran premio haciéndole un buen análisis.